Alejandro Valdés, con una mirada expectante y su maleta en mano, llega al pueblo. La plaza principal, iluminada tenuemente por faroles temblorosos, acoge al joven director funerario con susurros inaudibles. La quietud del lugar y la oscuridad de las calles despiertan un sentimiento inquietante. Se escuchan los primeros lamentos distantes de almas atrapadas entre las sombras. En la plaza, doña Dolores Mendoza, envuelta en sombras, aborda a Alejandro con una advertencia profética. Sus ojos, reflectores de un conocimiento ancestral, advierten sobre la historia de terror en funerarias del pueblo. La anciana, en su intento por alertar al protagonista, menciona brevemente la existencia de almas condenadas. Alejandro ingresa a la funeraria La Paz, un edificio antiguo de piedra que parece respirar susurros oscuros. Clemente Rojas, el dueño de semblante serio, le da la bienvenida con una sonrisa enigmática. Las sombras bailan en las esquinas mientras la atmósfera se carga con una energía siniestra. Las primeras pisadas de Alejandro en el interior despiertan crujidos inhumanos. Las noches se vuelven testigos de fenómenos paranormales en la funeraria La Paz. Luces parpadean en un ritmo perturbador, las puertas se cierran solas y una sombra indescifrable se desliza por los pasillos. Los susurros de las almas atrapadas aumentan su intensidad, convirtiendo la funeraria en un caldero de presagios malignos. Alejandro, desconcertado, intenta racionalizar lo inexplicable. Explorando los rincones oscuros de la funeraria, Alejandro descubre un antiguo libro de registros funerarios. Entre sus páginas amarillentas encuentra nombres y fechas que revelan un pasado macabro. Las fechas coinciden con eventos significativos del pueblo. La historia de terror en funerarias se despliega ante sus ojos y la presión en el ambiente se intensifica. Un viento helado recorre los pasillos mientras las sombras cobran vida, anunciando el inicio de un oscuro capítulo en la vida de Alejandro Valdés. Pero antes de sumergirnos en esta historia de miedo, dale like al video, suscríbete y activa la campana para no perderte futuros contenidos de terror. Las noches en la funeraria. La paz se vuelven cada vez más intensas. Alejandro, trabajando en la oscuridad, experimenta fenómenos paranormales que desafían toda lógica. Las luces parpadean frenéticamente mientras las sombras se retuercen en las paredes. La temperatura desciende y los lamentos de las almas atrapadas resuenan en los rincones más oscuros. Alejandro, con la piel erizada, intenta ignorar la creciente sensación de que la historia de terror en funerarias es más real de lo que imaginó. En su búsqueda de respuestas, Alejandro encuentra un pasadizo oculto en la funeraria. Al adentrarse, descubre una sala secreta con estantes polvorientos llenos de antiguos libros de registros. Cada página, con escritura manchada, revela nombres de almas que pasaron por la funeraria La Paz. La historia de terror en funerarias se despliega ante él, y el aire se carga con la presencia de aquellos que alguna vez fueron clientes de este lugar siniestro. Doña Dolores, apareciendo misteriosamente en la funeraria, se cruza de nuevo en el camino de Alejandro. Entre susurros, la anciana le advierte sobre la maldición que envuelve la funeraria. Mientras habla, las luces parpadean en respuesta y las sombras se ciernen alrededor. La atmósfera se vuelve aún más opresiva, como si el edificio mismo rechazara la verdad que está a punto de ser revelada. Durante un servicio funerario nocturno, las sombras adquieren vida propia. Los familiares lloran mientras la sala se llena de una presencia indescriptible. Los lamentos de las almas atrapadas se mezclan con los susurros del viento. Las velas parpadean con intensidad y las flores marchitas adquieren un tono siniestro. Alejandro, temblando, intuye que la historia de terror en funerarias está alcanzando su punto culminante. En su búsqueda de respuestas, Alejandro desciende al sótano de la funeraria. Allí descubre un altar antiguo y un libro de hechizos prohibidos.
Clemente Rojas emerge de las sombras, revelando su verdadera identidad como un ser que ha comerciado con la muerte durante siglos. Las almas atrapadas, con sus lamentos agonizantes, envuelven la habitación mientras Alejandro, aterrado pero decidido, enfrenta al dueño y desencadena una serie de eventos sobrenaturales que marcarán el destino de la funeraria La Paz. Durante el funeral siniestro, las puertas de la funeraria La Paz se cierran violentamente, sellando a los asistentes en un espacio oscuro e inquietante. Un sonido metálico retumba en el aire, resonando como un eco de otro mundo. Las luces parpadean frenéticamente, arrojando sombras grotescas en las paredes. Los familiares, atrapados en una pesadilla creciente, comienzan a sentir la presencia de algo indescriptible. En respuesta al cierre de las puertas, una tormenta sobrenatural se desata en el exterior. El viento aúlla como un lamento de almas condenadas, mientras relámpagos iluminan el cielo de manera perturbadora. La lluvia cae en gotas pesadas, resonando como tambores en el techo de la funeraria. Los árboles en los alrededores se retuercen bajo la fuerza de una presencia ancestral. En medio del caos, las sombras que han rondado la funeraria toman forma tangible. Espectros anonadados, con rostros de angustia y ojos vacíos, se materializan en la sala del funeral. Sus lamentos se mezclan con el rugir de la tormenta, creando una sinfonía de horror. Los familiares, paralizados por el miedo, observan cómo las almas atrapadas despiertan en un rito macabro. En el sótano, Alejandro enfrenta a Clemente Rojas en el antiguo altar. El dueño, revelando su naturaleza sobrenatural, se convierte en una figura oscura que parece absorber la luz. El libro de hechizos prohibidos se abre por sí solo, emanando un resplandor sombrío. Las sombras se retuercen a su alrededor mientras las almas atrapadas observan la confrontación, ansiosas por la liberación. A medida que la confrontación alcanza su punto álgido, la funeraria La Paz comienza a desmoronarse. Las paredes crujen, el suelo tiembla y la estructura centenaria se desintegra ante la furia de las fuerzas sobrenaturales desatadas. El aire se carga con una energía frenética mientras la tormenta y los lamentos llegan a su clímax. Las sombras se retiran, las luces parpadean por última vez y la funeraria queda en ruinas, marcando el fin de una era oscura. Tras el cataclismo sobrenatural, el pueblo se sume en un silencio sepulcral. Los alaridos de la tormenta se disipan, dejando tras de sí un aire pesado de presencias fantasmales. La plaza principal, antes testigo de la llegada de Alejandro, ahora yace en penumbra, con la arquitectura del lugar pareciendo desenfocarse entre las sombras. El eco de la historia de terror en funerarias se desvanece en el aire, pero la memoria del horror persiste. Alejandro, entre los escombros de la funeraria, contempla el resultado de su confrontación con lo sobrenatural. La lluvia, ahora calmada, gotea de los árboles circundantes, creando un ambiente melancólico. Aunque la historia de terror en funerarias ha llegado a su fin, la sombra de lo desconocido aún se cierne. Alejandro toma la decisión de quedarse, decidido a enterrar los oscuros secretos del pasado que ahora pesan sobre sus hombros. Doña Dolores emerge de la neblina matutina, su figura anciana desdibujada por la penumbra. Una sonrisa enigmática ilumina su rostro mientras se acerca a Alejandro. Los susurros de las almas atrapadas parecen seguirlos, recordándoles que la línea entre la vida y la muerte es frágil. Doña Dolores, con un gesto de agradecimiento, desaparece entre las sombras, dejando tras de sí la incertidumbre de su propia existencia. Caminando por el pueblo, Alejandro siente la presencia constante de las sombras. Los árboles susurran entre ellos y las hojas caídas parecen danzar con una vida propia. Cada paso es acompañado por ecos lejanos de lamentos y susurros. La atmósfera lúgubre persiste, recordándole que, incluso en la paz aparente,
la historia de terror en funerarias sigue viva en la memoria de aquellos que la vivieron. Finalmente, la mirada perdida de Alejandro parece contener el peso de experiencias sobrenaturales. Los susurros de las almas, ahora casi imperceptibles, persisten en la brisa. La cámara se aleja mientras el pueblo queda atrás, pero los lamentos y susurros perduran, marcando a Alejandro como un testigo de lo inefable. Aunque la funeraria La Paz ha cerrado sus puertas para siempre, la historia de terror en funerarias sigue viva, enterrada en las sombras del pasado. Si disfrutaste de este video y deseas más historias de terror como esta, te animo a darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo video.